Bueno, antes de continuar con lo siguiente que vamos a comentar el día de hoy, quisiera dar un repaso rápido de lo que pues hemos comenzado a ver a partir de la clase pasada. Me refiero, bueno, al tema de dinámica. Entonces, a partir de ahora vamos a comenzar a considerar qué es lo que causa que un objeto que está en reposo comience a moverse, o bien un objeto que está ya en movimiento aumente su velocidad o bien disminuya o termine en reposo. Bueno, mencionamos que la causa de este comportamiento se debe a lo que resulta de interactuar este objeto con su entorno, a lo que vamos a llamar fuerza. Entonces, para poder nosotros analizar eventualmente en algunos problemas correctamente la fuerza, debemos de recordar entonces que este fenómeno físico surge de la interacción de un objeto con su entorno. ¿De acuerdo? Ese es algo muy importante. Es el aspecto crucial que nosotros debemos de recordar. Bueno, mencionamos la clase anterior que podemos categorizar estas interacciones o el resultado de estas interacciones de dos formas. Fuerzas de contacto, cuando los objetos están en contacto físico, uno a uno, o bien de largo alcance, donde los objetos interactúan no necesariamente uno a uno, sino, bueno, tocándose de forma directa, sino que estas fuerzas, estas interacciones pueden ocurrir estando los cuerpos a una determinada distancia uno del otro. Algo importante a recordar es que las fuerzas son cantidades vectoriales, cantidades que cumplen el llamado principio de superposición. Este principio nos dice que si nosotros tenemos un objeto sobre el cual están interactuando o se están aplicando múltiples fuerzas, este problema es exactamente igual a considerar que solamente una única fuerza está siendo aplicada, una fuerza llamada fuerza total o fuerza resultante, la cual es el resultado de la suma vectorial de todas estas interacciones. Después comentamos sobre la primera ley de Newton, la cual la podemos decir que si sobre un objeto no actúa ninguna fuerza, esto supone que el objeto es llevado a alguna región donde no hay nada con lo cual pueda interactuar, está totalmente aislado, o bien, si sobre ese cuerpo actúan fuerzas, pero la suma de todas ellas es igual a el vector cero, entonces el cuerpo en cuestión se va a quedar en reposo, si es que lo está, o bien, si ya está en movimiento, mantendrá ese movimiento con velocidad constante y en línea recta. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. Mientras que la segunda nos establece una relación muy importante entre lo que es la fuerza, este fenómeno que surge de interactuar un objeto con su entorno, y la aceleración. Cuando sobre un objeto se aplica una fuerza, se interactúa con este objeto, se puede producir una aceleración, que es la que va a llevar a que el objeto vaya cambiando de velocidad en el tiempo, ya sea que incremente o que disminuya, pero además va a resultar que para construir o tomar en cuenta esta aceleración, se ve influenciada por la llamada inercia, o en otras palabras, la masa del objeto. La relación que nos dice la segunda ley de Newton matemáticamente se expresa de esta manera. La aceleración que se observe en un objeto va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de ese objeto. Así que estos dos factores, estas dos cantidades, una cantidad vectorial, una cantidad escalar, afectan de igual manera, pero de manera distinta a la aceleración. Y bueno, vimos algunos ejemplos de estas interacciones, cómo podrían suceder y qué efectos podrían otorgar. Por ejemplo, si un objeto que inicialmente estaba en reposo se le aplica una fuerza, entonces ese objeto se moverá, ganará velocidad en el tiempo y la dirección de movimiento será la misma
en la que se aplicó la fuerza. Por otro lado, si tenemos un objeto que está en movimiento y si le aplica una fuerza, entonces ese objeto se moverá, seguirá en la misma dirección que tenía, pero ahora con una velocidad cada vez más grande, puesto que la fuerza que se le aplicó genera una aceleración en esa misma dirección, por lo que la velocidad termina incrementándose. Pero, por el contrario, si la fuerza se aplica en dirección opuesta a la dirección de movimiento, entonces lo que se espera es que la velocidad decrezca. Vaya haciéndose cada vez más pequeña el módulo conforme va pasando el tiempo. Y en la última escena ejemplificamos el caso en el que una fuerza se aplica, pero no con la finalidad de cambiar el módulo de la velocidad, sino modificar la dirección de este vector. En este caso estamos considerando que la fuerza se aplica de manera tal que el objeto sigue una curva que forma parte de un círculo. Entonces es un sector circular. Y en esa situación, e igualmente lo veremos más adelante, el vector velocidad mantiene su módulo. Pero evidentemente su dirección presenta cambios. Estos cambios ocurren porque se está ejerciendo una fuerza que en este caso estaría apuntando hacia el centro de esta trayectoria circular que, bueno, en esta situación no se ve completa. Por esa razón, esta fuerza se le suele llamar fuerza centrípeta y a la aceleración que produce, aceleración centrípeta. Bien, pues eso fue lo que comentamos la clase pasada y dado que estamos hablando de la segunda ley de Newton, vale la pena aquí señalar la unidad de la fuerza, que en este caso estará dada en el sistema internacional por el Newton. El Newton se define como la fuerza necesaria para poder aplicar o generar sobre un objeto de 1 kilogramo una aceleración con un valor de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Así que bueno, esa es la definición que conocemos para la fuerza en las unidades de medida. ¿Alguna pregunta, comentario respecto a lo que vimos la clase anterior? No, profe. Ok, bien, entonces pasemos ahora a revisar rápidamente lo que se conoce como la tercera ley de Newton. Esta ley es bastante conocida en el sentido de que pues, prácticamente todos no sabemos de memoria lo que dice, pero bueno, vamos a revisar aquí unas sutilezas que tiene. La tercera ley de Newton se puede establecer de la siguiente manera. Si un cuerpo A, que puede ser por ejemplo este pie de un jugador, ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, que puede ser este balón, a esta fuerza que está aplicando le vamos a llamar acción, entonces B, el balón, ejerce una fuerza sobre A. A esa fuerza la vamos a llamar reacción. Bueno, ¿qué ocurre con estas dos fuerzas que están apareciendo? Pues van a tener la misma magnitud o módulo. Es decir, que si para patear el balón esta persona, el pie de este jugador, aplica una fuerza de 5 newtons sobre el balón, de manera inmediata el balón va a responder con una fuerza aplicándola sobre el pie del jugador con el mismo valor, 5 newtons, pero con dirección opuesta. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura tenemos un vector hacia arriba, que es el vector de fuerza que aplica el pie del jugador sobre el balón, como vemos aquí. Lo que tenemos aquí apuntando hacia abajo es ahora la fuerza que aplica el balón sobre el cuerpo A, es decir, el pie del jugador. Estas dos fuerzas tienen exactamente el mismo módulo, pero tienen direcciones opuestas, como podemos ver. Matemáticamente, pues esto se representa así, de forma vectorial. La fuerza que aplica el cuerpo A sobre
el cuerpo B es igual en módulo a la fuerza que aplica el cuerpo B sobre el cuerpo A. Pero, como vemos aquí, tienen direcciones opuestas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice la tercera ley. Pero algo importante a recalcar aquí es que estas dos fuerzas están actuando sobre cuerpos distintos. En esta figura, una de las fuerzas se está aplicando sobre el balón y la otra sobre el pie del jugador. Eso es muy importante que lo entendamos porque eso nos permitirá explicar, por ejemplo, por qué el balón sale disparado. Supongamos que esto está sucediendo en la cancha de un partido de fútbol y un jugador patea la pelota y la pelota vemos que sale disparada, pero no hacia el jugador. Esto ocurre porque, aunque las dos fuerzas tienen exactamente el mismo módulo, 5 newtons en el ejemplo que propuse, cada fuerza de 5 newtons está actuando en objetos distintos. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, dijimos que la masa influye en el valor de la aceleración que se produce al aplicar una fuerza. Entonces, si comparamos estos dos objetos, ¿cuál de ellos tiene mayor inercia o mayor masa? A pesar de que la fuerza es exactamente la misma, al ser un objeto, el balón, más ligero, tener menos materia respecto al jugador o al pie del jugador, es por esa razón que sale disparado y no el jugador. ¿De acuerdo? Eso es un dato o un resultado que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar análisis de forma correcta o adecuada. Así que no hay que olvidar esta parte. Sabemos todos o lo hemos aprendido de forma similar que la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Lo que no hay que olvidar es que estas dos fuerzas actúan sobre objetos distintos. Y si estos dos objetos tienen distintas masas, pues evidentemente se moverán de forma diferente. ¿Preguntas o comentarios respecto a esto entonces? Todo bien, profe. Ok, bien, entonces vamos a pasar ahora a ver un problema de aplicación para ilustrar la segunda ley de Newton. Y para esto vamos a considerar este objeto que aquí está representado. Tenemos un objeto de masa 10 kilogramos que inicialmente se está moviendo hacia el eje X positivo, como vemos aquí en la figura. Y esto lo hace con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo en la dirección Y. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar tres situaciones posibles que pudieran ocurrir. Y en cada caso se nos va a pedir determinar qué velocidad va a tener este objeto 5 segundos después de que ciertas fuerzas le sean aplicadas. En esta figura que tenemos ahora en pantalla, estamos aplicando o estamos pensando en la primera ley de Newton. Vean, sobre este objeto no aparece ninguna fuerza aplicada. Así que, de acuerdo a la primera ley de Newton, lo que esperamos es que este objeto se mantenga en movimiento sobre el eje X positivo. Vaya hasta más infinito, siempre con esta velocidad de 15 metros por segundo. Eso sucede, de acuerdo a la primera ley de Newton, porque no hay fuerzas ahora en este momento siendo aplicadas. Pero vamos a ver qué sucede cuando, para el primer caso, se le aplica una fuerza F1 de 5 newtons en dirección Y. Es decir, vamos a suponer ahora que en algún momento determinado en su trayectoria y por alguna razón desconocida, a este objeto se le aplica esta fuerza que aquí estamos dibujando. Una fuerza de 5 newtons, dirección Y. De acuerdo a lo que comentamos,
la clase pasada, ¿qué es lo que esperamos que suceda? ¿Qué podría cambiar o qué tiene que cambiar en este objeto? Su aceleración. Su aceleración, pero no lleva aceleración porque está moviéndose con velocidad constante. No puede cambiar algo que no tiene. La velocidad. La velocidad, exacto. La velocidad, ¿por qué? ¿Por qué la velocidad va a cambiar? Porque se le aplica más fuerza. Porque se le aplica una fuerza, no más, porque antes no tenía. No se le está aplicando ninguna fuerza, sino que en un cierto momento se le aplica una fuerza de 5 newtons. Entonces, al aplicarse esa fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿qué esperamos que suceda? Que aumente la velocidad. ¿Por qué? Hay una idea que se les está escapando. Idea A, se le aplica una fuerza. Idea C, aumenta la velocidad. Pero nos falta una idea B, que conecta estas dos. ¿Qué va a producir esa fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton? Acelera, ¿no? Exacto, va a producir una aceleración. ¿En qué dirección? En la misma dirección de la fuerza. Exacto. Y entonces, en consecuencia, esperamos que la velocidad se incremente. Esas son las tres ideas entonces. Se le aplica una fuerza, por ende va a acelerar y como resultado de esa aceleración, esperamos que el objeto incremente su velocidad. Bueno, pues vamos a hacer este análisis de forma numérica para, pues, en efecto, verificar que eso se cumple. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar con esta fuerza? La aceleración que va a producir. Eso es lo primero que podemos determinar. ¿Y cómo se hace esto? Aplicando la segunda ley de Newton, que recuerden, nos dice esto. La aceleración que se va a observar en un objeto depende de la fuerza aplicada y de la masa de ese objeto. Entonces, ¿cuánto valdrá la aceleración que esta fuerza produce? ¿O cómo la podemos determinar? Numéricamente. Aquí les pongo los datos para que vean ahí todos los valores necesarios. Fuerza sobre masa. Exacto, tenemos que hacer esa operación. Tomar la fuerza y dividirla entre el valor de la masa para conocer la aceleración con la que este objeto comenzará a moverse. Después de que se le aplica esa fuerza. ¿Y cuánto resulta? 0.5. ¿En qué unidades, perdón? Estamos reportando ese resultado. Metro sobre segundo al cuadrado en la dirección Y. Exactamente. Es correcto. Punto 5 metros sobre segundo al cuadrado. No hay que olvidar jamás las unidades en la dirección Y. Tampoco hay que olvidarnos que esta cantidad, esta aceleración, es una magnitud vectorial. Bien, entonces ya la tienen. Ya conocen la aceleración con la que se estaría moviendo ese objeto una vez que esta fuerza de 5 newtons se le aplica. ¿Cómo podemos determinar ahora la velocidad que va a adquirir este objeto 5 segundos después de que se aplicó dicha fuerza?
¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cómo podemos determinar la velocidad que adquirirá este objeto después de 5 segundos a partir del momento que se aplicó esa fuerza? Sería con la Dividir, A ver, ¿cómo se calcula esa velocidad? dividir espacio entre tiempo. ¿Esa no es para rapidez? Ah, sí, disculpa. Sería aceleración, ¿no? Entre tiempo. Aceleración entre tiempo. Aceleración entre tiempo. A ver, si analizamos dimensionalmente esto, ¿cuáles son las dimensiones de la aceleración? LT a Longitud la menos 2, por ¿no? tiempo a la -2. Longitud por tiempo a la -2. ¿Y la dimensión del tiempo? Solo Ok. tiempo. Solo tiempo. ¿Y si operan esto? Queda longitud por tiempo. Creo que quedaría longitud por tiempo a la -3. Si Ah, sí. aplicamos las leyes de exponentes. ¿Y esta dimensión corresponde a una velocidad? No. Así es, no. Entonces, no es correcto esa operación propuesta. No, dimensionalmente no nos lleva a una velocidad. Entonces, si es para que dimensionalmente nos dé las magnitudes de una velocidad, podría ser en lugar de aceleración sobre tiempo, podría ser aceleración por tiempo, ¿no, profe? Y dimensionalmente sí nos da las magnitudes de velocidad. Eso es correcto. Si multiplicamos aceleración por tiempo, eso sí nos lleva a dimensiones de velocidad. Ahí sí estaríamos en lo correcto. A ver, para responder determinar la velocidad que se está pidiendo, hay que notar algo. Esta aceleración es constante. No depende del tiempo. Aquí en ningún momento aparece la variable tiempo. No hay una t cuadrada, una t cúbica, una raíz de t o una t. Simplemente, no. No hay nada que nos hable aquí de tiempo. Entonces, esta aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, ¿qué tipo de movimiento estaría experimentando este objeto? Rectilíneo uniformemente acelerado. Exactamente, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en esa situación, en ese tipo de movimiento, ¿cómo determinamos la velocidad? Como función del tiempo. Aceleración. Ah, sí. ¿Cómo sería? Velocidad inicial Ajá, Aceleración por tiempo. Ah, no. más aceleración por tiempo. Ah, sí, más velocidad inicial. velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso les da a ustedes la velocidad final. Aquí ya está el término que nos acaban de comentar, que sí tiene dimensiones de velocidad, A por T. Así que ahí está. Aquí está el término. ¿Qué nos faltaría entonces a ese producto? Sumarle la velocidad inicial que llevaba este objeto, que recordemos, era de 15 metros sobre segundo. ¿Sí es claro esto? ¿Por qué ocupar esta ecuación? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces,
Recuerden ustedes, si la aceleración es constante, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por lo tanto, la ecuación, al menos para encontrar la velocidad en función del tiempo, es la que tenemos aquí arriba. Si no, si la aceleración dependiera del tiempo, ¿qué es lo que tendría que hacerse para encontrar la velocidad? Si les dijeran algo como que la aceleración es t cuadrada menos 1, ¿qué se tendría que hacer con ello para encontrar la velocidad? Si la aceleración, perdón, tuviese esta forma, ¿qué tendrían que hacer con ella para encontrar la velocidad? Derivar la función aceleración y evaluarla en cada uno de los segundos que queramos. No creo que sea derivar. Integrar, ¿no? Exacto, es el proceso opuesto. Si queremos conocer la velocidad, entonces esto se encuentra integrando la aceleración respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Así que aquí mucha precaución. Cuando se encuentra una aceleración, como es en este caso, a partir de una fuerza, hay que cerciorarnos de que esa aceleración sea constante o no lo sea. Si es constante, ya la hicieron, porque entonces tienen un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la velocidad se calcula de esta manera, muy directa. Si no, si la aceleración depende del tiempo o de algún otro parámetro, entonces habría que hacer un proceso de integración. Así que mucho cuidado ahí. No vayan a caer en lo clásico que se observa en los exámenes, que se les da una aceleración que depende del tiempo y sustituyen la aceleración aquí, en esta ecuación de color amarillo. No es posible eso, porque no es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, hecho este comentario, ahora sí, pasemos a determinar la velocidad. Ya tienen la velocidad inicial, ya tienen el valor de la aceleración. Queremos conocer la velocidad a los 5 segundos. ¿Cuánto les da si hacen el cálculo? Si sustituyen los valores proporcionados. La velocidad es 17.5 17.5, ¿en qué unidades estaremos reportando ese resultado? metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ok. ¿Conocemos también la dirección de esa cantidad? Eni, muy bien, es correcto. Aquí está entonces. Vectorialmente tenemos esta ecuación. La misma que pusimos aquí arriba en amarillo, excepto que aquí estamos viendo que, bueno, estamos colocando en la notación de vectores. Entonces, la velocidad inicial del objeto fue de 15 metros sobre segundo i. Le sumamos el producto de esa aceleración por los 5 segundos. Y les da como resultado 17.5 metros sobre segundo, también dirección i. ¿Se confirma lo que habíamos comentado entonces anteriormente? Sí, profe, sí. Se incrementó la velocidad, como podemos ver. Pero además, ojo, también se mantuvo la dirección. El objeto se sigue moviendo en la dirección X positiva,
pero ahora con una velocidad más grande. Gracias a esta fuerza que se le aplicó. Bien, vamos ahora a analizar otro caso. Vamos a regresarnos a la situación inicial. Consideren otra vez que este objeto se mueve con velocidad de 15 metros sobre segundo, se está desplazando hacia la derecha, pero ahora sobre este objeto se le aplica la siguiente fuerza. Ahora consideren que se le aplica una fuerza F2 con un valor de menos 25 newtons I. Tenemos entonces esta figura ahora. El objeto se mueve hacia la derecha, pero la fuerza que se le aplica apunta hacia la izquierda. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? ¿Y por qué? La partícula se va a ir del lado izquierdo. Así de manera inmediata, hay que pensar con cuidado. A ver, ¿qué pasaría si esto lo estuviésemos viendo de manera real? Puede que esto que se menciona ocurra, pero antes de llegar a eso, pasan muchas otras cosas. ¿Cuáles serían esas otras muchas cosas que pasan? El objeto se detiene. El objeto tendrá que detenerse primero, así es. Antes de comenzar a moverse en la dirección de la fuerza aplicada, o sea, a la izquierda, primero tiene que ir perdiendo velocidad. En este momento, estamos considerando que tiene una velocidad de 15 metros por segundo y se le aplica la fuerza F2. De manera así inmediata, no se va a mover hacia la izquierda. ¿Cuál es el proceso a seguir? Va a experimentar una desaceleración debido a esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar los primeros 5 segundos? Va a comenzar a perder velocidad poco a poco, gradualmente, hasta que en algún momento se va a lograr detener. Y una vez que se detiene, ahora sí, comenzará a moverse este objeto en la dirección de la fuerza aplicada. Eso es lo que esperamos que suceda. Bueno, pues vamos a hacer las cuentas para verificar que esto justamente va a suceder. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para determinar la velocidad de ese objeto a los 5 segundos después de que se le aplicó esta fuerza F2? Es la fuerza aplicada sobre la masa. Así es, para determinar ahí, con esa cuenta que estamos obteniendo. La aceleración. Exactamente, la aceleración que se va a producir gracias a esa fuerza. ¿Cuánto estaría resultando si aplicamos la segunda ley de Newton? Menos 2.5. ¿En qué unidad estamos reportando ese resultado? ¿Y en qué dirección? Metros sobre segundo al cuadrado en dirección I. Ok. Dirección I. Recordemos que la Sería aceleración... menos. Sí, adelante. Vas, bro. Recordemos, Bueno, habíamos comentado que la aceleración siempre se produce en la misma dirección en la que se aplica la fuerza. Recuerden, esta es una cantidad vectorial, tiene una dirección hacia la izquierda en este caso. La aceleración tiene que también tener esa dirección.
Aquí estaremos entonces encontrando el resultado. Menos 25 newtons y entre 10 kilogramos. Resulta esto menos 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, dirección I. Vean, este menos que salió aquí con este vector I nos está indicando que la aceleración producida por esta fuerza estará apuntando hacia la izquierda. ¿Queda claro esto? Sí. Recuerden, fuerza y aceleración son cantidades vectoriales. Si sabemos que, como en este caso, están dirigidas hacia la izquierda, el resultado que tenemos que obtener tiene que mostrar esa información. Tener un signo negativo para indicar dicha dirección. Muy bien. ¿Cómo determinamos ahora la velocidad? A los 5 segundos de que se aplicó dicha fuerza. Ahí tengo una duda, profe. ¿Sí? ¿Sería aplicar lo mismo solamente que al resultado de la fuerza por la aceleración se le resta la velocidad, ¿no? Porque son direcciones contrarias. A ver, veamos. ¿Estamos hablando de aplicar esta ecuación? ¿En el color amarillo? Ajá. Ok, ¿por qué podríamos aplicar esa ecuación? Porque tiene aceleración constante, ¿no? Exactamente, la aceleración es constante. Ok, ahora, ¿qué velocidad inicial tiene este objeto? Dijo que era la misma que anterior, ¿no? 15 Sí. metros sobre segundo. ¿En qué dirección? Derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿qué signo le tenemos que poner a ese 15? Positivo. Positivo, correcto. Después, Sería negativo, ¿no? ¿quién? La aceleración. La aceleración, exacto. Esta A es la que tendría que sustituirse con un valor con signo negativo. Ah, ya, perdón, lo estaba viendo al revés. Ok, entonces es correcto. Como el movimiento vuelve a ser rectilíneo uniformemente acelerado, puesto que la aceleración aquí calculada es constante, calcular la velocidad pues es bastante simple. Solo hay que sustituir en la ecuación anterior. Me salió 2.5 ¿Qué unidades y qué dirección? metros sobre segundo en I. Ok, bien. Es correcto. La velocidad en este caso se calcula como 15 metros sobre segundo, dirección I, más el producto de la aceleración calculada arriba, que es negativa. Tiene dirección izquierda por 5 segundos. Eso les da a ustedes 2.5 metros sobre segundo I. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué es lo que estamos notando? ¿Qué pasó? Transcurridos 5 segundos. Que la velocidad se redujo. Exacto, la velocidad se redujo y el objeto sigue avanzando hacia la Bueno, derecha. Ahora, evalúen en esta ecuación ya no 5 segundos, evalúen ahora 6 segundos. Los mismos datos, pero ahora en lugar de 5, 6 segundos. Es 0. Ok, ¿qué está indicándonos este resultado? Que la velocidad se detuvo. O bueno, se volvió 0. La velocidad se volvió 0, por lo tanto el objeto se detuvo. Y ahora evalúen 10 segundos. Menos 10. Menos 10 metros sobre segundo I. ¿Qué indica ese resultado? Que la velocidad fue en dirección contraria a la que iba.
Así es. Entonces, a los 10 segundos, el objeto ya se encuentra moviéndose hacia la izquierda. Eso es lo que estaría pasando. El objeto primero se mueve hacia la derecha, pero como se le aplica una fuerza, entonces su velocidad se va haciendo cada vez más pequeña hasta detenerse. Su velocidad es 0. Pero si esa fuerza se sigue aplicando, entonces el objeto ahora comenzará a desplazarse hacia la izquierda, ganando mayor velocidad, porque ahora la fuerza la está empujando, o es decir, se está aplicando en la misma dirección en la que se está moviendo. Sería como tener lo que vimos hace unos momentos con este caso, pero ahora esos dos vectores apuntando hacia la izquierda. Va a ganar velocidad, pero ahora en la dirección X negativa. ¿Sí es claro entonces lo que estaría sucediendo? Es claro. Sí, ¿Sí? Entonces vean que la idea aquí más detallada es, primero el objeto va perdiendo velocidad hasta que se detiene. Y si la fuerza que la detuvo el objeto sigue actuando, sigue presente, entonces después el objeto comienza a moverse en la dirección opuesta. Ese es el proceso. No, cuando uno aplica una fuerza, a veces la fuerza que uno aplica en un objeto es tan grande que pareciera, a simple vista, que el objeto cambió instantáneamente su velocidad. Pero si eso lo viéramos con cámara lenta, veríamos que le toma tal vez centésimas de segundo o décimas de segundo en detenerse primero y después cambiar de dirección. Como por ejemplo, si alguno de ustedes practica algún deporte, el más común fútbol, cuando una pelota va dirigida hacia ustedes para hacer un pase, pareciera que a simple vista patean el balón y luego cambia de dirección. Pero no, realmente lo que está sucediendo es que cuando el pie de ustedes entra en contacto con el balón, primero lo van frenando. Primero llevan ese balón con una cierta velocidad inicial a velocidad 0. Y ya después se mueve en la dirección en la que ustedes aplican la fuerza. Pero eso sucede muy rápido, que parece que esto sucede pues, de manera instantánea. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? no, todo bien. Ok. Bien, entonces vamos a analizar la última situación. Nuevamente regresamos al caso inicial. El objeto moviéndose hacia la derecha, pero ahora se aplican dos fuerzas. F1 con un valor de 25 newtons y F2 con un valor de menos 15 newtons J. ¿Qué tendría que hacerse aquí para conocer la velocidad de este objeto 5 segundos después de que se aplicaron estas dos fuerzas? ¿Puede repetirlo, profe? Es calcular la aceleración, ¿verdad? El objetivo de este ejercicio es lo mismo que el anterior. Determinar la velocidad de este objeto después de 5 segundos que se aplicaron estas dos fuerzas. La pregunta es, ¿cómo obtener ese resultado? Pues la aceleración se calcularía sumando las dos fuerzas, dividiéndolas entre la masa del objeto. Es correcto, así es. Al hacer esa suma de las fuerzas, ustedes están aplicando
el principio de superposición. Es decir, en lugar de considerar dos fuerzas de manera individual, el problema lo llevan a considerar una fuerza resultante. ¿Cuánto es la suma vectorial de estas dos cantidades, de estas dos fuerzas? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto valdrá la fuerza resultante debido a estas dos fuerzas que se aplican sobre este objeto? $10 newtons. ¿Por qué? ¿Por qué 10 newtons? Pues dijo cuál es la fuerza resultante, ¿no? Ajá, Y pero la fuerza F1 está actuando hacia la derecha y la F2 hacia abajo, en el eje Y. Ajá. ¿Cómo se suman ¿Entonces quedan vectores? iguales? Ah, no. Es decir, hay que sumar F1 con F2. F1 vale 25 newtons I y F2 menos 15 newtons J. ¿Cuánto valdrá el vector resultante? 2.91. ¿Cómo se está llegando a este resultado? Se hace una suma vectorial Ajá. y luego se calcula el módulo para obtener la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante también se puede expresar, y de hecho convendrá expresarla en términos de sus componentes. Más adelante veremos por qué. Pero por ahora necesitamos la expresión en componentes de la fuerza resultante. Entonces sería 2.5 en I y menos 1.5 en J. ¿Ya se dividió entre la masa? ¿Ese resultado? ¿Ese resultado se obtuvo de dividir entre la masa? Ya el resultado final es 2.5 metros sobre segundo. En I. Y Pero primero, a ver, queremos la fuerza primero. La fuerza resultante. ¿Recuerdan cómo sumar vectores? Entonces serían 25 newtons en I menos 15 newtons en J. Exacto. 25 newtons en I menos 15 newtons J. Esa es la suma vectorial. Para este caso. Esa es la suma. Vean, es un vector que tiene que la componente X es positiva. Aquí está la componente positiva en el eje X. Y una componente J negativa. Aquí está, hacia abajo. Esa es la fuerza resultante. Ahora sí, ya que tiene la fuerza resultante, determinar la aceleración consiste en ¿qué? dividir las fuerzas entre la masa. Dividir la fuerza. Es una única fuerza. Es una única fuerza. La fuerza resultante es una nada más. Es Pero en este diferentes vector. direcciones, ¿no? Exacto, exactamente. Es una única fuerza que tiene un poco en el eje X y otro poco en el eje Y. Pero una pregunta, entonces, ¿Sí? si hay una fuerza que va del otro lado, o sea, si F1 va a la derecha y otra fuerza hacia la izquierda, un F2, ¿ahí sí se restarían directamente o también sería una suma de vectores? Nuevamente, otra vez. ¿Si F1 qué? O sea, si hay una fuerza que va hacia la Ajá. derecha y una fuerza 2 que va a la izquierda, ¿ahí se sumarían directamente porque están en la misma dirección? ¿O también se haría vectorial como aquí en un momento?
O sea, una situación así, F1 y F2, Ajá. se haría la suma igual, vectorialmente. Aunque esté en la misma dirección. Están en la misma línea, están en el mismo eje, pero este apunta hacia la derecha, dirección derecha, y este izquierda. Por ejemplo, si F1 fuese 5 newtons y el vector F2, 5 newtons y el vector F2 fuese menos 3 newtons y, ¿cuánto vale la fuerza resultante? Dos newtons y, ¿no? Exacto, 2 newtons y. Entonces se sumaron vectorialmente y la dirección se mantuvo igual. Bueno, siendo y, porque es en ese eje en el que se están aplicando. Ah, ya. Ok, vale. Entonces, bueno, regresando al problema, lo que hay que hacer es encontrar la aceleración, como bien lo señalaron. ¿Y qué estamos encontrando ahora? La aceleración en cada dirección. Exacto. Ahora que la aceleración, que es una nada más, tiene dos componentes. Es decir, de la aceleración, 2.5 metros sobre segundo al cuadrado está en el eje X. Y un 1.5 metros sobre segundo al cuadrado está en el eje Y negativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está sucediendo. O sea, esta fuerza, que aquí aparece en color blanco, resultado de estas otras dos, genera una aceleración sobre ese objeto. Pero ya no una aceleración solo en el eje X o solo en el eje Y, sino en ambas direcciones. Este vector velocidad tiene dos componentes. ¿Cómo determinamos la velocidad entonces? A los 5 segundos. ¿Qué habría que hacer ahora para determinar la velocidad? Utilizar la misma ecuación, ¿no? Es un movimiento. ¿A cuál ecuación nos referimos? Ah, la del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ok, bueno, eso es correcto. Como la aceleración en cada eje sigue siendo constante, es válido aplicar otra vez la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta ecuación. Nuevamente, esta ecuación. Pero aquí hay que tener en cuenta un detalle. La aceleración tiene dos componentes. Así que el análisis de la velocidad no se puede limitar a una sola dirección, sino que se tiene que analizar tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, esta ecuación, que recordemos es una ecuación vectorial, se tiene que analizar primero qué está pasando en el eje X. Y después, qué está sucediendo en el eje Y.
La aceleración final en el eje X es 27.5. La aceleración en el eje La velocidad, perdón. 27.5 Punto metros 5. sobre segundo. Ok. ¿Y en el eje Y? Notemos, en el eje Y, ¿qué velocidad inicial tenía este objeto? En el eje Y. 0 metros sobre segundo. Exactamente, 0 metros, porque su vector velocidad inicial solo estaba en el eje X. En el eje Y no hay velocidad inicial. Entonces la velocidad final en Y son menos 7.5 metros sobre segundo. Ok. Bien. Estos son los resultados, entonces. Entonces, vean, en este caso, como la fuerza resultante, ya se mencionó, tiene dos componentes, está a lo largo del, bueno, está dirigida en el cuarto cuadrante, la aceleración también va a estar dirigida en el cuarto cuadrante y por lo tanto va a tener dos componentes. Y en consecuencia, la velocidad también tiene que analizarse en dos componentes. ¿Sí es claro esto? Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí. Se supone que la velocidad final se está moviendo en el eje Y, entonces se supone que es un movimiento que va de arriba hacia abajo, ¿no? Que se está moviendo en el eje Y de arriba hacia abajo. Es decir, el objeto, o sea, lo que estamos encontrando aquí es que el objeto inicialmente se está moviendo paralelo al eje X, ¿de acuerdo? Ocurre algo aquí a partir del cual se le aplican dos fuerzas. Y como resultado de ambas fuerzas, ahora el objeto se mueve así. Sí, sí, sí. Avanza una parte tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, hacia abajo en el eje Y. ¿Vale? Por ejemplo, podría ser esto, piensen en un carrito esos de control remoto. Y lo estamos viendo desde arriba. Entonces el carrito de control remoto va en esta dirección. Hay una piedra, por ejemplo, aquí, con la que choca. Y debido a ese choque, ahora se mueve de esta forma. Eso es lo que estaría pasando aquí. Las fuerzas que aquí aparecen pudieron aplicarse debido a una piedra, a algo con lo que pudo haber chocado ese carro de control remoto. Y como resultado de eso, ya no se va a seguir moviendo solo en el eje X, sino que también en el eje Y. De manera que vemos una trayectoria así, diagonal o inclinada. Ok, gracias, profe. ¿Sí de nada? Bien, y ya para terminar, ya que tienen ustedes las componentes del vector, velocidad, pueden ustedes expresarlo, pues así, de forma vectorial. Ese es su vector a los 5 segundos. 27.5 metros sobre segundo I menos 7.5 metros sobre segundo J. ¿De qué otra manera podrían reportar el resultado? ¿Qué otra forma hay para expresar una cantidad vectorial? Esta es una, recuerden que es la forma rectangular, donde están las componentes y los vectores unitarios I y J. ¿Mediante su módulo? Mediante el módulo y qué más. Falta algo más para que... El ángulo. Exactamente, el ángulo o la dirección. Entonces, otra forma de reportar este resultado es mediante el módulo y la dirección. ¿Recuerdan cómo calcular cada uno de ellos? El módulo es las componentes al cuadrado y a eso le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Las componentes al cuadrado se suman y a esa suma se le crea raíz cuadrada. Es correcto.
¿Y el ángulo o la dirección? Tangente menos 1 de las componentes. Como tangente a la -1 de qué? ¿Cómo se operan las componentes? Y sobre X. Así es, la componente Y entre la componente X. Ya esa división le extraen el arco tangente y encuentran la dirección. Entonces, aquí están dos formas de reportar el mismo resultado. Mediante sus componentes y vectores unitarios, o bien con el módulo y la dirección. Cualquiera de esas dos formas es correcta. ¿Dudas o comentarios con este último ejercicio o ejemplo? No, pero. Ok, bien, entonces, bueno, estos 3 casos sirven para ilustrar lo que habíamos simplemente mencionado, ¿no? Así a la ligera o un poco abstracto. Entonces, bueno, aquí vemos que numéricamente es correcto. Si una fuerza se aplica en la misma dirección que en el que un objeto ya se está moviendo, la velocidad se va a incrementar. Por el contrario, si se aplica en la dirección contraria, primero el objeto va a comenzar a frenar. Y si esa fuerza persiste o se mantiene, el objeto llega al reposo y después avanza en la dirección en que se aplica la fuerza. O en este otro caso, cuando un objeto se mueve en una cierta dirección y hay dos fuerzas que se le aplican, primero hay que calcular la fuerza resultante. Con esa fuerza resultante determinar la aceleración. Y seguramente la aceleración tendrá también dos componentes. Por lo tanto, la velocidad se tiene que calcular también en cada dirección, en cada eje, X y Y. Bien, jóvenes, pues no sé si queda algo pendiente, algún comentario adicional. Si no, damos por terminada nuestra sesión de este día y nos escuchamos la siguiente clase. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bien, entonces escuchamos la clase siguiente. Que tengan excelente tarde. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Luego, Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, hasta profe. luego. Buena tarde.